Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Como les dije anteriormente, hoy vamos a hablar de los miedos, de los fantasmas que por siempre han acompañado a la dictadura cubana y hoy más que nunca cercan a ese que pretende y dice estar al frente del país, a ese cobarde e incapaz que fue, que permitió o ordenó a las tropas salir a la calle a reprimir al pueblo el 11 de julio. Hoy más que nunca están presentes esos temores. Ustedes dirán, disculpen, no, es el bloqueo uno de los temores, para nada. El bloqueo siempre ha sido un manto bajo el cual ellos, los que mal han gobernado este país, los que lo han hundido en la miseria, han escondido sus errores, sus desaciertos, todo aquello que han hecho que ha sido mal y todo ha sido mal es culpa del bloqueo y tienen ahí con qué protegerse. Ya Fidel lo dijo en una ocasión, si no existiera habría que inventarlo, o sea que el bloqueo a ellos no les preocupa, a ellos les preocupa mantenerse en el poder y darse la vida que se están dando y que se han dado a través de los años. Pudieran decir ustedes, no, las remesas que se envían desde el exterior, fundamentalmente de Estados Unidos, para nada. A ellos particularmente, a sus familiares, a sus generales, a sus doctores, no le hace falta la remesa. Ellos viven a costas del sacrificio del pueblo y las remesas, aunque le pudieran dar un poquito de oxígeno, no es lo fundamental. Ellos tienen otra vía para mantenerse en el poder, para vivir bien. Las remesas solo beneficiaban al pueblo y a ellos jamás les ha interesado el pueblo cubano. Eso de que por los humildes, para los humildes, no, eso es un cuento y es una mentira. Es para los dueños del país, para los poderosos del Partido Comunista, para sus familiares. Para eso se hizo esa revolución que triunfó en enero de 1959. Pudieran decir, y ahí vamos, y es la fundamental, el temor a los partidos políticos. Por eso en Cuba nunca se han permitido otros partidos políticos que no sea el Partido Comunista de Cuba. Desde su arribo al poder, lo fue cercenando, lo fue cercando, lo fue acusando y les impidió ir a la palestra pública. Saben que de existir otros partidos políticos hace años que el Partido Comunista no existiría. Ya Raúl lo dijo en la clausura, creo fue, del 7º Congreso, donde dijo, no permitan jamás otros partidos políticos, porque se acaba la revolución, se acaba la patria, como si el Partido Comunista, como si esa fracasada revolución fuera la patria. Ellos saben que no pueden mantenerse en el poder de permitir partidos políticos, por eso desde siempre los prohibieron. Su segundo miedo fue la propiedad privada. La libertad económica da poder y el poder da libertad. Y el permitir que existieran grandes empresas privadas, le daba independencia, le daba libertad a esos trabajadores que de ella vivían, que por cierto les pagaban mucho más de lo que puede pagar la empresa estatal. En el mundo entero es así. Y ellos sabían que de hacer esto, el pueblo no tenía que ir a las marchas, no tenía que ir a oír los discursos de Fidel, no tenía que pertenecer al CDR, no tenía que rendirle culto a aquel que tiene el poder en sus manos y al tener la economía en sus manos, el pueblo para alimentarse, para vivir, dependía de el Estado socialista y de ahí tomaron la economía en sus manos. El segundo miedo. Otro miedo y muy importante, se dice que la prensa es el cuarto poder. Yo diría que los medios de comunicación son el cuarto poder. Y desde principios de revolución empezaron a tomar en sus manos cadenas de televisión, la prensa, la radio, las librerías, las bibliotecas,
las imprentas, todo lo que podía permitir el flujo de una información que no fuera la de ellos, todo aquello que transmitiera un conocimiento diferente al de el Partido Comunista y al de los que dirigían y mal han dirigido y dirigen este país, no lo permitieron y por eso tomaron en sus manos los medios de comunicación. ¿Se imaginan ustedes cualquier país del mundo, dibújenlo, que todos los medios de comunicación, absolutamente todos, estén en sus manos? ¿Qué poder no tienen? ¿Cómo podrían caer si manipulan al pueblo, mienten, engañan y solo transmiten aquello que a ellos les conviene? Ese fue otro de sus grandes miedos y arrasó. Las sociedades fraternales también las fue cercenando, las fue cercando por diferentes vías, las fue eliminando, y una de las pocas que quedó y que ha sufrido los embates del Partido Comunista de Cuba y del gobierno ha sido los masones. Muchas más decenas de organizaciones fraternales desaparecieron bajo la presión de los órganos de la seguridad del Estado ordenado por el Partido Comunista de Cuba. Y busquen a ver cuántas desaparecieron, que son decenas. Y bueno, la sociedad civil independiente. Acá dicen y presentan que en Cuba hay infinidad de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil independiente. Mentira. Los CDR, la Federación, la Organización de Periodistas de Cuba, la UNIA, todas y cada una de esas organizaciones que ellos presentan como independientes responden a los intereses del Partido Comunista de Cuba. Están dirigidas por militantes del Partido Comunista de Cuba, están controladas por militantes del Partido Comunista de Cuba. No hay ninguna independiente. Y usted, según establece la ley, hace una solicitud para crear una organización de la sociedad civil de manera independiente, y si le responden, le dicen que ya existe una que ya está, que representa eso que usted quiere hacer, o que esa organización no es del interés del pueblo de Cuba. Nada más descarado que eso, como si el pueblo de Cuba fuera quien aprobara o no las organizaciones independientes. Y bueno, ahí hay otro control de la sociedad también a través de la sociedad civil independiente, entre comillas, que ellos llaman, que responden a los intereses del Partido Comunista. Pero el miedo fundamental que los ha acompañado a ellos, señores, ha sido al pueblo, a la libertad que pudiera tener el pueblo, y eso se ha reflejado. Vamos a hablar de algo que le da determinada independencia al pueblo, aunque después hablaremos al final de esto, pero que ellos tampoco la permiten, y me refiero a la Constitución. Se prometieron elecciones libres rápidamente, se puso una ley fundamental que para nada era una constitución, no establecieron e implantaron la Constitución de 1940 como él había prometido. Cuando digo él me refiero a Fidel, había prometido respetar e instaurar. No la hizo, puso una ley fundamental y estuvieron 17 años para hacer una constitución. Hacer una constitución ante ese tiempo le iría, o establecer la de 1940, le daría un grupo de libertades al pueblo que están refrendadas en la Constitución del 40 o en cualquier otra que hubiera surgido desde antes del 76. ¿Cuándo aprueban una Constitución? Disculpen. Implantan una Constitución en 1976. No habían otros partidos políticos. Todo, absolutamente todo estaba en manos del gobierno, en manos del Estado. En el colmo, en el año 68, se inventó Fidel la ofensiva revolucionaria e intervino hasta los puestos de frita. Nada quedaba o nada escapaba a las manos, a las largas y poderosas manos de Fidel y del Partido Comunista de Cuba. Y bueno, ya teniendo todo en sus manos, ponen una constitución a su antojo y
uno dice, bueno, se aprobó, hay que ver cómo se aprobó esa constitución, y estamos hablando de principios de hace 40 años. ¿Por qué digo que le temen al pueblo? Le temen a la libertad de expresión pública. Expresarse públicamente le da poder, le da independencia a aquellos que la ejercen y le da poder al pueblo, y la eliminaron. Usted, y las muestras han sido más que fehacientes, usted se expresa públicamente contra la dictadura cubana y lo sancionan y va preso y le hacen la vida imposible, y tal vez a su familia también. No permiten libertad de reunión, no hay libertad para reunirse. Un derecho por el cual los cubanos lucharon y el mundo luchó, las huelgas. En Cuba las huelgas dejaron de existir, y usted organizaba una y lo botaban de su centro de trabajo por abandono al puesto de trabajo, y era objeto de interés de los órganos de la seguridad del Estado. O sea, las huelgas que dan poder al pueblo, le dan poder sobre todo al trabajador, también están prohibidas en este país. Las manifestaciones, bueno, las manifestaciones están prohibidas, las marchas están prohibidas, a pesar de que están refrendadas en la Constitución del 2018, todavía después de 5 años no han hecho las leyes para adaptar estos derechos del pueblo desde el punto de vista legal. Y bueno, lo vimos el 11 de julio, qué sucedió con esos manifestantes. Le tienen terror a las manifestaciones, porque saben que de permitirlas, Cuba sería una plaza permanente de manifestaciones y marchas protestando contra la dictadura y exigiendo derechos. ¿Y qué hicieron ese 11 de julio? Aplastaron esas manifestaciones pacíficas y condenaron a más de 1000 cubanos a penas exorbitantes. Increíble. Y las condiciones en que tienen a esos presos, que son políticos, aunque ellos no lo quieran, son denigrantes. Entonces, terror le tienen a las manifestaciones populares, a la protesta popular, por varias cosas. Y una de ellas es para que el mundo no vea lo que en realidad en Cuba sucede y lo que piensa el pueblo. Y ahora, en el colmo de los temores, en el colmo de los miedos, en el colmo de los fantasmas que durante 64 años han acompañado a la dictadura cubana, ahora, repito, después de aprobar una constitución, no son capaces de respetarla y han creado un código penal que, en vez de apoyar esa constitución, sanciona muchos de los actos que esa constitución permite. Hacen lo que le da la gana. Por tanto, le temen también a la separación de poderes, y todos los poderes en Cuba están en las manos del Partido Comunista de Cuba. Y como decía, el miedo que tienen a las manifestaciones, porque se habla del 11 de julio, de allá hacia acá son infinitas las protestas que ha hecho el pueblo. Cientos de protestas a un nivel u otro, claro, no como aquellas. Y todos y cada uno de esos que han protestado han sido llamados a contar, muchos han sido sancionados hasta con penas de 15 años de prisión. Nos recordamos que Fidel, por asaltar una moncada, por causar la muerte de decenas de cubanos de uno y otro bando, cumplió 15 años y a los 2 años y tanto estaba libre. Y estas personas que han protestado, y ya no me refiero al 11 de julio, a otras han sido condenadas y siguen condenadas a todo el que proteste. Y si no lo condenan, lo amenazan. Y bueno, como la situación está ahora como está y ya el pueblo va perdiendo el miedo y ellos saben que no están apoyados por el pueblo, que se están manteniendo por la presión, por la represión, por el miedo que le implementan o que le dan al pueblo con estas leyes, con estas encarcelaciones, ahora han suspendido las asambleas de rendición de cuentas, un mecanismo creado por ellos y aupado durante todos estos años. Las explicaciones que dieron son baldías.
La realidad es que temen que en estas asambleas, que nunca tuvieron la importancia que ellos le han dado, porque al pueblo no le interesaban esas asambleas de rendición de cuentas que hacen cada 6 meses los delegados de circunscripción, esas personas que son los que dan la cara al pueblo, a los que el pueblo le hace sus quejas, le hace sus reclamaciones, pero que nada pueden resolver porque no está en sus manos. Recordemos que hace unos años, en un proceso de esto, el Raúl, cuando salía más a la palestra pública, ahora no se sabe ni dónde está ni qué tiene, dijo que no le exigieran al delegado le resolviera sus problemas, sino que lo representara. Una ironía, un cinismo y una falta de respeto. O sea, ¿para qué yo te quiero? Sí, para que me represente, no, para representarme estoy yo. Yo quiero para que tú me resuelvas y me des una respuesta y exija que se resuelva la situación que yo te estoy planteando. Bueno, suspendieron las asambleas de rendición de cuentas. Y hablando de la asamblea de rendición de cuentas, voy a hablar de algo, y lo he dicho en otras ocasiones. Las asambleas de rendición de cuentas, el proceso eleccionario, todo ese proceso está controlado por el Partido Comunista de Cuba. Y estas asambleas nunca cumplieron con los objetivos del porciento necesario de asistencia, de la presencia de factores que tenían que responder al pueblo. Bueno, a pesar de todo esto, que a la gente no le interesa las asambleas de rendición de cuentas, que nada resuelve, que ellos las controlan, las han suspendido porque tienen miedo de que en ellas el pueblo exija de una vez y por todas aquello que necesitan: su salud, su alimentación, su vivienda, su libertad a expresarse, a manifestarse, a protestar. Y las suspendieron y no han dado fecha para que éstas se hagan. A lo mejor se pasan por el aire como se pasaron un proceso de elecciones de candidatos hace unos años con el pretexto de la COVID. En esencia, son muchas o muchos los fantasmas y los miedos que la dictadura ha tenido y ha luchado contra ellos a través de estos 64 años. Pero el principal, repito, es el miedo a un pueblo independiente, es el miedo a un pueblo libre y soberano. Un saludo a todos, hasta la próxima.